Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy, pero muy buenos días. Vamos a iniciar el devocional del día de hoy que se encuentra en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 13 al 18, y la palabra lleva por título Los que temen a Dios. El Señor dice: ustedes han dicho cosas muy duras contra mí y todavía preguntan: ¿qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Esto es lo que han dicho: servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él manda, de andar vestidos de luto delante del Señor Todopoderoso? Nosotros hemos visto que los orgullosos son felices, que los malvados les salen las cosas bien, que ponen a prueba a Dios y no reciben ningún castigo. Los que honran a Dios hablaron entonces entre sí, y el Señor escuchó con atención lo que decían, y en presencia del Señor les escribió un libro en el cual recordaban a los que honran al Señor y lo toman en cuenta. El Señor Todopoderoso dice: estoy preparando un día en el que ellos volverán a ser mi pueblo, como un padre se compadece del hijo que le sirve, así tendré yo compasión de ellos. Entonces ustedes se darán cuenta otra vez de la diferencia que hay entre el pueblo, entre el bueno y el malo, entre el que adora a Dios y el que no lo adora. El pueblo ha hablado en contra de Dios, menospreciando el servicio a Él, pero Dios ha oído las palabras de quienes temen a Jehová y ha sido escrito en un memorial. En el día en el que Él actúe, Israel será un especial tesoro. El pueblo volverá y discernirá la diferencia entre el justo y el malo. Quejas de Israel. El que tiene la fe en Dios no renuncia porque su esperanza está puesta en los cielos a pesar de la aflicción. Israel cree ser un pueblo fiel y sostiene que vano es servir a Dios. Después del retorno del cautiverio babilónico, su vida sigue en aflicción. Al verse obligado a sujetarse a la soberanía de Persia, Israel no ha visto a los que le temen a Dios prosperar en este mundo, sino todo lo contrario. Son los impíos, los soberbios y quienes tientan a Dios los que viven bien y son felices. En medio de una situación de poca esperanza, el pueblo de Dios confronta al Padre verbalmente, con obstinación en su corazón. La incredulidad siempre va de la mano con la insensatez. Cuidémonos pues de no dejar de confiar nunca en nuestro Dios. ¿Por qué Israel confronta a Dios con palabras impías? ¿Qué es lo que produce desánimo en mí y me aparta de Dios? Serán un especial tesoro. Dios presta oído a los que le temen. Había personas fieles en Israel que han guardado su fe, que son los remanentes. Ellos creían en el Dios viviente y honraban su nombre. Creían en un Dios invisible y se negaban a seguir a quienes se quejaban contra Dios y dudaban de Él. En el tiempo establecido por el Padre serán reconocidos como especial tesoro de Dios, como sus hijos. Así todos sabrán quiénes son los justos que temen y sirven al Señor y quiénes son los impíos que no lo hacen. Es difícil saber lo que nos puede acontecer en el futuro, pero ser cristiano significa creer y esperar en las bondades de Dios. Habrá galardón para los que temen a Él en todas las circunstancias. ¿Cuál es la bendición que Dios ha prometido para los que le temen? ¿Cuál es la promesa de Dios que debo recordar en mi corazón cada vez que sienta tambalear mi fe? Dios verdadero, líbrame de la corriente de este mundo que se burla de mi fe y niega tu existencia. Dame un corazón inmutable para temerte en todos mis caminos siempre. Honraré tu nombre porque me has llamado a ser especial tesoro para ti. Gracias por cada una de las bendiciones que me has concedido. El efecto en cadena de la fe y de la obediencia. Muchos piensan en la justificación y la santificación por separado, porque están confundidos y creen que la justificación se alcanza por la fe, pero que la santificación se logra por sus propias obras. Sin embargo, la Biblia enseña que la fe que nos permitió la justificación promueve a la santificación. Eso significa que la fe que cree en la voluntad de Dios se relaciona con la obediencia. Daniel Fuller, en el Seminario Teológico Fuller, explica esto como la relación médico-paciente. Si el paciente confía en el doctor, seguirá al pie de la letra el tratamiento que éste le ordenó. Por el contrario, si no confía en él, no puede comprar un medicamento, pero no seguirá
ese tratamiento. Del mismo modo, si nuestra fe en Dios es genuina, tendrá el poder de hacernos obedecer su palabra. La verdadera fe no solo nos lleva a la obediencia, sino también nos da paciencia. La fe hace que Dios reconozca como justo al pecador. No termina con que el fiel confiese que creer en Dios, sino que permanece hasta el final. Dicho en otras palabras, la salvación se alcanza cuando confiamos en Dios por el resto de nuestras vidas y creemos en su bondad, en lugar de confiar en Él solo al principio y vivir a nuestra manera por el resto de nuestras vidas. De este modo, si el fiel conoce a Dios y confía en Él, su futuro estará lleno de esperanza y expectativas, en lugar de preocuparse e inquietarse, porque el buen Dios Todopoderoso no se equivoca jamás. Nos guiará por su camino con su ilimitada sabiduría. Una vez más, el pueblo de Israel hace preguntas, ¿no? Con un corazón duro y obstinado. ¿Y qué es lo que preguntan? ¿Qué es lo que hemos dicho en contra tuya? Preguntan. Y Dios le responde, esto es lo que han dicho, servir a Dios es cosa inútil. ¿Qué provecho sacaremos de hacer lo que Él nos manda? ¿Qué provecho sacaremos, ¿no? ¿Qué hicimos, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos en contra tuya? ¿Qué provecho sacaremos de lo que al obedecerte, ¿no? Están diciendo? Israel es un pueblo quejoso, constantemente se queja, muy parecidos a nosotros el día de hoy, ¿verdad? Somos muy quejosos también, somos muy cuestionadores, no cuestionamos un montón de cosas y cuando nos presentamos delante de Dios en oración también muchas veces presentamos con cuestionamientos. Y hoy vemos esas quejas, ¿no? De Israel, ¿no? Israel cree, ¿no?, ser un pueblo fiel, y sostiene que vano es servir a Dios. Después de ese retorno del cautiverio babilónico, su vida sigue en aflicción y al verse obligado, ¿no?, a sujetarse a la soberanía de Persia, Israel no ha visto a los que temen a Dios prosperar en este mundo, sino todo lo contrario, ¿no? Ahí dice, ¿cómo es posible que el malo prospere, ¿no? ¿Cómo es posible que no le pase nada a aquel que hace lo malo? Entonces está cuestionando a Dios, ¿no? Que ¿por qué? ¿No? ¿Por qué yo que hago lo bueno y te sirvo me pareciera ser que siempre sigue todo en desesperanza? Y aquel que hace lo malo parece que le va bien. Al cual Dios le dice, ¿no?, que Dios es fiel y justo, ¿no? Que va en su tiempo veremos el final del bueno y el final del malo, el final del justo y el final del injusto. Dios siempre presta, ¿no?, presta su oído, presta atención a las personas que le temen a Dios. Y siempre hay un remanente, un grupo de personas que permanece fiel a Dios, que sirve a Dios fielmente a pesar de las circunstancias, ¿no? A pesar de esto de ver cómo el injusto sigue prosperando y pareciera ser que le va bien, ¿no? A pesar de eso, hay un grupo que permanece fiel porque cree y confía, porque tiene fe, ¿no?, en que Dios es el Dios que lo levantará en el tiempo justo, ¿sí? En el momento justo, Dios restaurará a todo aquel que cree en Él, ¿sí? El final es lo más importante, ¿sí? El final es lo más importante. Entonces, el día de hoy, aunque estés quejándote también delante de Dios diciendo ¿por qué siempre esto? O ¿por qué aquel que es malo y hace mal las cosas pareciera ser que le va mal? Yo que hago bien las cosas, nunca puedo salir adelante. Que tu corazón sea cambiado, ¿sí? Recuerda que Dios prometió esa bendición a los hijos que le temen, ¿no? Promete restaurarlo. Y sus promesas son fieles. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Así que no olviden esto. Si Dios dijo, Él lo hará. Amén. Así que vamos a orar en esta mañana. Dios Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque una vez más podemos presentarnos delante de ti a través de la oración. Reconocemos que también nosotros muchas veces actuamos como el pueblo de Israel, ¿no? Con muchas quejas, con muchas preguntas. Y pensamos que tú no haces nada, pensamos que tú eres un Dios que solamente ve pasar y que el malo siempre prospera o siempre le va bien. Pero sabemos que tú eres un Dios justo, sabemos que tus promesas y tus palabras son fieles y verdaderas.
y que nunca has faltado a tu palabra, que siempre tu palabra se ha cumplido y siempre has sido fiel. Te pedimos, Señor, que el día de hoy tú fortalezcas a nuestros hermanos, que tú los llenes con tu gracia y que si están pasando alguna aflicción, que aún en medio de la aflicción puedan tener esa fe para sostenerse en pie delante de ti, sabiendo que tú cumples tus promesas y que eres un Dios justo, bueno y fiel, y que tú siempre darás el pago correcto al justo y al injusto. Tú tienes la última palabra. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos el día de hoy, que sean llenos con tu gracia, que los guardes de todo mal y que sus corazones siempre sean corazones humildes y no corazones altivos. Que siempre busquen tu gracia, que siempre busquen tu presencia, que tu rostro siempre sea a quienes todos clamemos. Tu nombre sea a quien nosotros todos clamemos. Padre, te damos muchas gracias, te pedimos tus bendiciones para el día de hoy. En el nombre de Jesús, oramos agradecidos. Amén.